Continuamos con el estudio en los grupos Oasis del proyecto Ser Familia. Estábamos en la segunda parte del séptimo mandamiento. Ahora vamos a iniciar la tercera parte del mismo. 2423. La doctrina social de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio, da orientaciones para la acción. Todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y a la de sus propios actos. 2424. Una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. El apetito desordenado del dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. Un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción, solo de la producción, es contrario a la dignidad del hombre. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al mero lucro. Toda actividad con estas características esclaviza al ser humano, conduce a la idolatría, entre otras, idolatría del dinero, y contribuye a difundir el ateísmo. No podéis servir a Dios y al dinero, como recordamos en Mateo 6:24 y en Lucas 16:13. 2425. La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias. Esto lo veníamos hablando en la formación de la segunda parte del séptimo mandamiento. Estas ideologías totalitarias y ateas están asociadas en los tiempos modernos al comunismo y al socialismo. De esto mismo veníamos hablando. Por otra parte, también el sistema capitalista tiene sus críticas bajo la teoría social de la Iglesia, porque puede llevar al individualismo y a la primacía absoluta de la ley del mercado sobre el trabajo humano. No solamente vale en este sistema capitalista una regulación de la economía por la sola planificación centralizada, porque ésta pervierte en su base los vínculos sociales. Dejándose llevar por la sola ley del mercado, se quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mero mercado. Es preciso, por lo tanto, según la teoría de la Iglesia, promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común. Es decir, la Iglesia está a favor de una natural economía de mercado, siempre y cuando se salvaguarde una regulación que atienda de manera especial a las situaciones de la sociedad que pueden ser afectadas por esta misma regulación y le preste todo el apoyo. Es decir, al la Iglesia estar en contra del sistema socialista comunista, por lo tanto defiende un sistema capitalista siempre y cuando exista todas estas previsiones. Por lo tanto, es un capitalismo moderado. No es sano un intervencionismo de las regulaciones del mercado, porque entonces no hay una verdadera productividad, no hay un verdadero crecimiento, madurez económico en el Estado. 2426. La actividad económica y la justicia social. El desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción están destinados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. La vida económica
no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y a aumentar el lucro o el poder. Está ordenada ante todo al servicio de las personas, del ser humano entero, de manera integral y de toda la comunidad humana. La actividad económica dirigida según sus propios métodos debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social de la que antes hablábamos, favoreciendo a estos grupos frágiles, o para evitar que se formen estos mismos grupos, a fin de responder al plan de Dios sobre el ser humano. 2427. El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la creación, dominando la tierra de este modo moral, como hemos venido explicando. Génesis 1:28. El trabajo es, por tanto, un deber. Cito: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, como lo dice San Pablo en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 10, y en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 11. Y es que el trabajo honra los dones del Creador y honra los talentos recibidos. Puede ser también redentor este trabajo, ya que soportando el peso del trabajo con todos sus inconvenientes, como leemos Génesis 3:14 al 19, como este trabajo comenzó a ser visto como una sanción después de haber perdido el paraíso, mas sin embargo, Dios permite, aunque estemos fuera del paraíso, que este trabajo tenga un sentido significativo a la redención. Nos redime, nos completa, nos dignifica. Ya que soportando el peso del trabajo en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret, el crucificado del Calvario, el hombre, el ser humano, puede colaborar de muchas maneras con el Hijo de Dios en su obra redentora. Se muestra así como discípulo de Cristo, llevando la cruz de cada día en la actividad que está llamado a realizar. El trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas. Nos permite animar la realidad, nos permite llenarla de alegría, siempre y cuando esté infundida por la verdad y justicia del Espíritu Santo en Cristo. Y aunque ahora estamos solamente hablando del trabajo, lo mismo vale para las enfermedades, para los problemas, para las dificultades en la vida. Siempre que se lea, siempre que se viva en clave de acto de amor, en clave de ofrecimiento a Dios de los mismos dolores padecidos y del mismo desgaste de la vida. Por eso en Ser Familia, todas las actividades que tienen que ver, incluso aquellas recreativas que tienen que ver con el proyecto, llámese Vía Crucis, llámese el propio trabajo personal, llámese actividades de la jornada de la familia, llámese todo el trabajo que supone velar en los oasis por las almas, por los miembros de Ser Familia, por nuestra santidad personal y colectiva, por los equipos de trabajo. Todo debe ser vivido y ofrecido y comprendido en esta clave, ofreciendo a Dios a través de nuestro sufrimiento en Cristo Jesús todos nuestros límites, todo nuestro trabajo. De esta manera no quedará solo el cansancio, sino quedará en el alma y en medio nuestro la alegría de haber siempre tenido a Jesús en medio, nuestro verdadero tesoro. No perder, por lo tanto, nunca en medio del trabajo, nunca perder el horizonte, que es Cristo, que es el cielo. Y eso nos ayudará a superar en los actos de amor toda dificultad, incluso todo malentendido humano. 2428.
En el trabajo, la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. Es decir, el trabajo es para el hombre, es decir, es un instrumento lleno de riqueza para la dignificación del ser humano. Pero el hombre es mayor que el trabajo. Por lo tanto, nunca el hombre debe ser para el trabajo, sino el trabajo para el hombre. Explicamos, el hombre es más que el trabajo. Por lo tanto, el trabajo tiene que ubicarse de manera organizada en su lugar. No puede poseernos, quitándonos inclusive hasta el alma. Cada cual debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos y para prestar servicio a la comunidad humana. Es decir, es síntoma de dignidad humana el hecho de poderse mantener uno a sí mismo o de mantener uno a la familia y no de ser mantenidos por. Es una etapa a la que todo ser humano debe llegar y forma parte de sus derechos fundamentales como ser humano. Por lo tanto, esas ideologías socialistas comunistas son un verdadero retraso a los derechos fundamentales de la dignidad humana. Ayudar sí, pero tiene que llegar a un punto de madurez en la persona. Ese es el deber ser, de independencia, de poder generar su propio sostén. 2429. Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. Y deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas, siempre y cuando estas leyes estén dirigidas con miras al bien común, al verdadero bien, no al mero lucro y enriquecimiento personal o de una parte sola de la sociedad, sin posibilidad que otros también puedan participar. 2430. La vida económica se ve afectada por intereses diversos, con frecuencia opuestos entre sí. Así se aplica el surgimiento de conflictos que la caracterizan. Será preciso esforzarse para reducir estos últimos mediante la negociación que respete los derechos y los deberes de cada parte. 2 puntos. Que respete los responsables de las empresas, los representantes de los trabajadores, por ejemplo, de las organizaciones sindicales y, en caso necesario, de los poderes públicos. O sea, estos sindicatos que de verdad defienden los derechos del trabajador, no como existen actualmente sindicatos creados políticamente para solamente defender a los mismos partidos políticos que le han dado origen. O lo que es peor, cuando estos mismos grupos sindicales o colectivos creados por estos partidos se alían con las legislaciones para que de esta manera sean aprobadas de manera artificial, defendiendo vilmente derechos incluso antinaturales a la familia, al ser humano y antinatural a ese perfil económico que tiene la vida. 2431. La responsabilidad del Estado. La actividad económica, en particular la economía del mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad privada, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. Imagínense el gran daño que produce el Estado cuando él mismo es el que artificialmente devalúa su moneda, empobreciendo a la sociedad en alas de enriquecer su cúpula política.
La primera incumbencia del Estado es la de garantizar esa seguridad jurídica, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficientemente y honestamente. Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Pero en este campo, la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones, proyectos que se articulan en la sociedad. Dígame las situaciones en donde se roba el dinero de los pensionistas y de otras situaciones similares. También resaltamos el hecho de que se destaca la eficiencia, es decir, hacer el trabajo de una manera óptima y no de una manera mediocre. Y también destacamos cómo son convocados a esta acción eficiente no solamente al mismo Estado, sino también a distintos organismos, instituciones y proyectos. Por lo tanto, nos sentimos mencionados como proyecto también en primera persona. También los católicos podemos desarrollar proyectos que busquen la eficiencia y que rechacen la mediocridad. Y esto está defendido de manera clara en este artículo. 2432. A los responsables de las empresas les corresponde ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias. Sin embargo, estas son necesarias, lo sabemos, porque permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las mismas empresas y garantizan los mismos puestos de trabajo. Es decir, una eficiencia también desde el punto de vista laboral. También es de gran valor aquellas empresas que se mantienen de manera autonómica y que no se mantienen por subsidios, sino que ellas mismas generan una riqueza natural real y al mismo tiempo proveen de plazas de trabajo que también se autosostienen. Y otro punto a destacar de lo mencionado es ese respeto por la naturaleza. Recuerdo una empresa que era altamente contaminante en un lugar de América Latina. Era tanta la contaminación que no solamente causaba una deforestación monumental, sino que creaba problemas de cáncer pulmonar en su descendencia. Creaba inclusive cambios a nivel del ADN en su descendencia. Y sin embargo, sus mismos trabajadores defendían este estilo de trabajo en aras de un simple lucro y de poder consumir simplemente los bienes materiales. Esto es un verdadero atentado contra la misma naturaleza del ser humano, que está hecho a imagen de Dios. 2433. El acceso al trabajo y a la profesión deben estar abiertos a todas las personas, sin discriminación injusta, tanto a hombres como a mujeres. Vean como ya ese mal llamado feminismo, porque es un ismo, es una exageración, sino esta igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no un ismo, ya viene defendido por la teoría social de la Iglesia desde hace muchísimas décadas. Yo diría propiamente desde hace más de un siglo y desde hace 2000 años el mismo Cristo. En este numeral se defiende una igualdad entre sanos y disminuidos, o sanos y enfermos, sanos e incapacitados, autóctonos e inmigrantes. Todos deben tener este derecho a la igualdad, habida consideración de las circunstancias. La sociedad debe poner de su parte ayudando a estos ciudadanos a procurarse un trabajo y un empleo en función de su propia dignidad.
Ahora parece que los partidos políticos de izquierda parece que se han sacado esto de la chistera y esto viene a ser desde hace 20 años para acá. Totalmente falso. 2434. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia, como leemos en Levítico 19:13, Deuteronomio 24:14 al 15. Santiago 5:4. Para determinar la justa remuneración se han de tener en cuenta a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno. El trabajo debe ser remunerado de tal modo que se den al hombre posibilidades, cuando se dice al hombre, al ser humano, posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. El acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente la cuantía del salario. Es decir, aunque hay un acuerdo, eso no niega que ese acuerdo pueda ser injusto. Siempre tiene que buscarse la justicia de ambas partes. 2435. La huelga es moralmente legítima cuando constituye un recurso inevitable e incluso puede ser necesaria para obtener un beneficio proporcionado. Resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones del trabajo o contrarios al bien común, lo que veníamos hablando antes, cómo se manipula estos sindicatos y hasta se les paga para que vayan a huelga, poniéndose de acuerdo de manera cacciosa para favorecer intereses partidistas. 2436. Es injusto no pagar a los organismos de seguridad social las cotizaciones establecidas por las autoridades legítimas. Atención con la deuda, porque puede privar del trabajo a sus empleados y causar un daño personal por dicha privación. 2437. En el plano internacional, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos es tal que crea entre las naciones un verdadero abismo. Por un lado están los que poseen y desarrollan los medios de crecimiento y por otro los que acumulan deudas. 2438. Diversas causas de naturaleza religiosa, política, económica y financiera confieren hoy a la cuestión social una dimensión mundial. Es necesaria la solidaridad entre las naciones, cuyas políticas son ya interdependientes. Es todavía más indispensable cuando se trata de acabar con los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos avanzados. Ni hablar cuando estos organismos internacionales como la ONU, la OTAN, desarrollan políticas que incluso van en contra de las mismas naciones. Es preciso sustituir las relaciones comerciales inicuas entre las naciones, como la carrera de armamentos, y ya hoy a otras escalas a nivel internacional, como la trata de seres humanos, en todas sus dimensiones, desde la manipulación genética con acuerdos internacionales hasta la captación de niños, bebés, mujeres, hombres para fines perversos, tráfico de drogas, terrorismo y todo esto amparado inicuamente por el pseudo llamado arte o música o cultura del entretenimiento, a todas luces malévolo. 2439. Las naciones ricas tienen una responsabilidad moral grave respecto a las que no pueden por sí mismas asegurar los medios de su desarrollo o han sido impedidas de realizarlo por trágicos acontecimientos históricos. Y lo que estamos viendo actualmente es todo lo contrario. No solamente es que no son solidarios, sino que se aprovechan de ellos como una población frágil para manipularlos.
y hacer de sus ciudadanos carne de cañón. 2440. La ayuda directa constituye una respuesta apropiada a necesidades inmediatas, extraordinarias, causadas, por ejemplo, por catástrofes naturales, epidemias, etc. Y lo que vemos es justamente lo contrario, como estos acuerdos internacionales, como estas políticas internacionales, más bien se sirven en bandeja estas poblaciones empobrecidas, como sucediera con el terremoto de Haití, esa catástrofe natural, donde un organismo supuestamente de atención primaria a la infancia no solamente se llevó a los niños, sino que nunca aparecieron, camuflando acciones de caridad en un flagrante delito. 2441. Acrecentar el sentido de Dios y el conocimiento de sí mismo constituye la base de todo desarrollo completo de la sociedad humana. Este multiplica los bienes materiales y los pone al servicio de la persona y de su libertad, disminuye la miseria y la explotación económica, hace crecer el respeto de la identidad cultural y la apertura a la trascendencia. Cómo el conocimiento de Dios y este sentido de horizonte trascendente aumenta la autoconciencia acerca del valor de los propios ciudadanos, aumenta su valía, su respeto y por lo tanto coloca límites en el intervencionismo y evita delitos, violaciones de lesa humanidad. Valga en estas situaciones la expresión: más vale estar solo que mal acompañado, porque disfrazándose de corderos son verdaderos lobos hambrientos. 2442. No corresponde a los pastores, a los sacerdotes, estamos hablando de la iglesia, intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Es más bien tarea que forma parte de la vocación de los fieles laicos que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos. La acción social puede implicar una pluralidad de vías concretas. Deberá atender siempre al bien común y ajustarse al mensaje evangélico y a la enseñanza de la Iglesia. Pertenece a los fieles laicos animar con su compromiso cristiano las realidades y en ellas procurar ser testigos operadores de paz y de justicia. Y en ello nos congratulamos con el proyecto Ser Familia, porque hay que dar respuestas en una sociedad caótica, en una sociedad que exige una respuesta de compromiso y de amor de manera concreta frente a los grandes atentados que se cometen a diario. 2443. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. A quien te pide, da. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. La buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la presencia de Cristo. Y nos congratulamos con los comedores de Ser Familia, porque nos autentican. 2444. El amor de la Iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Está inspirado en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención a los pobres. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar con el fin de hacer partícipe al que se halla en necesidad. No abarca solo la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural, religiosa y humana. Esta la mayor pobreza, la pobreza moral. 2445. El amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o con su uso egoísta. Es decir, no debemos buscar la riqueza por la riqueza, a costa de la pérdida de la inocencia, a costa del sacrificio inexcusable de seres humanos, a costa de la pérdida de la moral. Leemos: ahora bien, vosotros ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados.
Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra vosotros, y devorará vuestras carnes como fuego. Mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros que cegaron vuestros campos está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. Y este justo no os resiste, ni tampoco Dios resiste a aquel que tiene las manos manchadas de sangre con el sufrimiento de sus hermanos. 2446. San Juan Crisóstomo lo recuerda vigorosamente. No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino son suyos. Es preciso satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. Es decir, lo que doy al pobre no es mío, sino ha sido siempre de él. Por lo tanto, no doy, sino devuelvo. O como decía Santa Teresa y han dicho tantos santos, la caridad no llega a ser caridad hasta que duele, porque se dona lo que realmente vale. Más bien estamos cumpliendo con un deber de justicia. 2447. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. No olvidemos la dimensión espiritual, porque no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Si solo damos lo corporal, estamos volviendo a estas personas indigentes en su alma, indigentes delante de Dios. Y tomando en cuenta que el alma es lo único inmortal, ¿qué mal hacemos a estos o a nosotros mismos? Porque también nosotros podemos ser estos pobres cuando no le damos prioridad a esta pobreza espiritual. No por nada son 14 las obras de misericordia, 7 materiales y 7 espirituales. 2448. Hay muchas formas de indigencia y de pobreza, también la que afecta la salud mental, enfermedades físicas o psíquicas. No olvidemos que toda esta miseria es signo manifiesto de la debilidad congénita en que se encuentra el hombre tras el primer pecado y su necesidad de salvación. 2449. Y Jesús dijo: porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Juan 12:8. Es decir, como dice Amós 8:6, los pobres no se pueden comprar por un par de sandalias. Es indigno. Si no socorremos estas miserias de todo tipo con Jesús mismo, estamos volviendo a estos más indignos de lo que son, y no solamente a ellos, a nosotros también, por no entender el verdadero sentido del dar. Quien da sin Jesús no solamente hace más miserable a aquel pobre, sino que se hace más miserable a sí mismo. No olvidemos que sin Él somos polvo y en polvo nos convertiremos. Que Dios nos haga, de la mano de la Virgen María y del Arcángel San Miguel, su soldado, nos haga comprender todos estos misterios y que comprendamos que los oasis son una ocasión perfecta para no solo dar pan, sino el pan que viene del cielo. Así sea.